supremamente interesante. Que Así muchas es. gracias. Ujú. Bien, y dice la señora Mariela, una sociedad no cumple con la hipótesis de negocio en marcha y está en proceso de liquidación. Tiene unos terrenos en sus inventarios. ¿Qué implicaciones contables tienen sus activos y pasivos? Bueno, mi estimada Mariela, lo primero que tenemos que recordar ahí es que una entidad que no cumple con la hipótesis fundamental de negocio en marcha ya no presenta sus estados financieros bajo NIF, ¿sí? Partamos de esa situación. Acá en Colombia, cuando una entidad no cumple con dicha hipótesis fundamental, entonces tiene que cambiar su marco contable. Tiene que dejar el marco contable NIF, seguramente del grupo 2 o eventualmente del grupo 1, o incluso si es que estuviésemos en el grupo 3 como una microempresa, y deberíamos pasar a hacer nuestra contabilidad bajo un marco de liquidación de empresas. Y acá en Colombia ese marco de liquidación se encuentra dentro del Decreto Único Reglamentario 20 del año 2015, que tiene varios anexos, ¿no? Tiene 6 anexos en este momento, así está estructurado, así está determinado, y el anexo 5 particularmente es el que hace alusión a estas entidades que no cumplen con la hipótesis fundamental de negocio en marcha. Entonces, conclusión rápida, mi estimada Mariela, si es una sociedad que ha identificado que no cumple con la hipótesis fundamental de negocio en marcha, ya no sigue aplicando NIF y pasa entonces a preparar sus estados financieros con base en ese anexo 5 del decreto reglamentario 2420 del 2015, que requiere necesariamente que los activos pasivos que tenga la entidad reconocidos hasta ese momento en el cual declara que ya no va a seguir con un negocio en marcha, se tienen que se tienen que recalcular de conformidad a esas bases de liquidación. Y es como si estuviéramos haciendo una adopción por primera vez, porque como estamos cambiando de uno a otro marco normativo, pues hay que dejar unos saldos iniciales de conformidad con ese nuevo marco de empresas en liquidación y de ahí para adelante pues se seguirá manteniendo la liquidación de la empresa hasta que se haga de forma definitiva. Entonces, eso va a pasar con los activos y con los pasivos. Se van a tener que medir con una nueva base de liquidación, base en la cual tendríamos que considerar por cuánto se van a vender esos activos, base en la cual tenemos que considerar por cuánto se van a tener que pagar esos pasivos y eso entonces es lo que se va a ver reflejado en esos estados financieros. Muchas gracias, sí, señor. Dice el señor Jairo González, una empresa nueva, ¿cómo aplica la adopción de las NIF por primera vez? Pregunta muy interesante la que hace Jairo. Supongamos que la empresa la constituimos ayer, 10 de agosto, ¿cierto? Y al constituirla ayer, esta empresa ya no tiene que hacer una adopción por primera vez, ¿sí? Es una empresa nueva, es una empresa que no tiene todavía, que ya no tiene, mejor, ya no tiene pasado, ¿no? Como sí sucedía con aquellas entidades que por allá en los años 2013, 2014 ya estaban activas, ya estaban operando y estaban manejando un marco diferente al de las normas internacionales, como era el decreto 2649. Como estaban manejando un marco diferente al de las NIF, ahí sí tenían que aplicar, dependiendo de su clasificación, al marco que le correspondiera, tenían que aplicar o la NIF número uno, si es que quedaban clasificadas como una empresa del grupo número uno en Colombia. Tenían que aplicar la sección número 35, si es que fuesen empresas que estuvieran clasificadas en el grupo número 2. Y tenían que aplicar el capítulo número 15 si fueran empresas clasificadas como microempresas en Colombia. Pero entonces, ¿por qué tenían que aplicar esa normatividad que acabo de mencionar? Porque venían de un marco contable diferente al de las NIF. Hoy día, entonces, para empatar, si la empresa es nueva, ya no viene de un marco contable diferente, entonces simplemente lo que hacemos es clasificamos la empresa en el grupo al cual responda y dependiendo de ese grupo, establecemos las políticas contables y hacemos la contabilidad tal cual ya sobre la base de las NIF. ¿Listo? Entonces, conclusión, no hay que hacer un proceso de adopción, sencillamente porque la empresa es nueva y ya entra con los marcos activos de las normas internacionales. Con mucho gusto, Jairo. Sí, señor, muchas gracias. La señora Angélica Cárdenas, ¿cuál es la forma correcta de reconocer una marca
en una entidad grupo 2 y un posible estudio de valoración posterior? Bueno, en este caso tenemos que ver la sección número 18 porque las marcas como tal están dentro del alcance de los activos intangibles. Entonces, bueno, acá hay cositas que tenemos que analizar con Angélica porque aun cuando estamos claros de que una marca es un intangible, ¿cierto? La pregunta es si la sección 18 lo permite reconocer como un activo intangible o no, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es lo siguiente. Angélica, ¿se cumplen estas tres condiciones que plantea la sección número 18 en su párrafo 4? Primero, es probable que de esa marca se generen beneficios económicos futuros que se le puedan atribuir fácilmente. Segundo, esa marca tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Y tercero, esta marca no es el resultado de desembolsos incurridos internamente para el elemento intangible. Entonces, si Angélica dice sí es probable que se generen beneficios económicos, sí es probable determinar el costo razonablemente, porque es una marca que se ha comprado, que se ha adquirido o incluso que se ha obtenido a través de una combinación de negocios y en consecuencia, porque estas dos, el B y el C van muy de la mano, no es resultado de desembolsos que se hayan incurrido internamente para su generación. Entonces yo le diría a Angélica, sí, sí se puede reconocer esa marca como un activo intangible, ¿m? Porque estás cumpliendo entonces estas dos situaciones. ¿Qué dice la sección número 18? Que en la medida en la cual se cumplan estas condiciones, tienes derecho a reconocer el activo intangible. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro si lo que estás haciendo es una adquisición de un activo intangible de forma separada? Es decir, estás pagando por él. En el futuro, lo que tienes que establecerle es una valoración por el modelo del costo. La sección número 18 no te permite utilizar un modelo diferente, como sí lo permite hacer la NIC número 38 en las normas plenas, en donde no solamente se permite el uso del modelo del costo, sino también el uso del modelo de revaluación. De tal suerte que aquí, al utilizar el modelo del costo, pues lo que tienes que hacer es asignarle un uso a esa marca. Y si no lo puedes determinar de una forma razonable, entonces la norma internacional por aquí abajito te dice que le deberías asignar máximo 10 años, ¿sí? Aquí abajito en el párrafo 18.20 dice, si la vida útil de un activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia en el tiempo en el cual la vaya a utilizar y no excederá de 10 años. ¿Esto por qué razón, mi estimada Angélica? Porque bajo NIF para las pymes no hay activos intangibles con vida útil indefinida. Uno podría pensar, compré esta marca y, mejor dicho, ¿durante cuánto tiempo no la voy a poder explotar? Sí, pero en NIF para las pymes, como no tenemos razonablemente el tiempo establecido para utilizarla, entonces, pues la norma misma nos dice lo máximo en lo cual la puede depreciar será 10 años. Eso por el lado de si hicimos la adquisición directamente, si se la compramos a un tercero. Pero, ¿qué sucede en el caso en el cual se haya generado de manera interna? Es decir, hayamos hecho desembolsos, ¿sí? Para poder adquirir ese intangible, sí, para desarrollar mejor ese intangible internamente. En este caso nos dice la norma que todos esos desembolsos o erogaciones, inclusive relacionados con investigación y desarrollo, se tienen que reconocer directamente en el gasto. Entonces, de ahí que esta sección 18 sea como tan tajante. Si compró el activo intangible, si compró el intangible, lo puede registrar como un activo intangible y lo tiene que depreciar. No sabía cuánto tiempo lo va a depreciar, máximo a 10 años, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, ¿lo generó internamente? Sí. Entonces, no puede registrar un activo intangible y lo tiene que reconocer esas erogaciones o desembolsos directamente lo reconoce en el gasto. Esa es la forma en la cual se tienen que manejar. Muchas gracias, doctor. Bien, Bueno, acá hacen, gracias, otra consulta.
Dice una pregunta. La empresa me consigna seguido a mi cuenta. Para compras y pagos de proveedores me incrementa movimiento financiero ante la DIAN Ah, esa es una pregunta fiscal muy fiscal. interesante. Pero claramente allí le he escuchado al doctor Valencia, pues que hay que tener mucho cuidado, por supuesto, porque en la medida en la cual se hagan este tipo de consignaciones y sean reportadas por parte de la entidad, pues esto podría ser una presunción de que estamos generando ingresos. Entonces allí hay que tener mucho cuidado en establecer, especialmente al entregar información a la DIAN por parte de la empresa, pues de que estos no son ingresos para el empleado, sino que simplemente son, pues es la forma en la cual la empresa está obteniendo ese efectivo, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí porque puede quedar esto como un ingreso en cabeza del empleado por presunción y peor aún cuando la empresa lo reporta como si fuera realmente un ingreso, ¿no? Y obviamente, pues esto va a afectar a la persona que esté haciendo estas consignaciones, que esté recibiendo este dinero. ¿M? Pero Ujú. más información, mucho más detallada, pues la puede dar alguno de nuestros expertos en impuestos. Claro que sí. Bien, dice acá, doctor. Los ingresos no realizados que al cierre de año quedaría como utilidades no realizadas, el primero de cada año debe reversar esa cuenta. Ejemplo, proveedores se disminuyó la cuenta a 31 de diciembre. Debo reversar la cuenta utilidades no realizadas y dejar nuevamente el saldo que venía manejando la cuenta de proveedores con el saldo que venía, o en qué momento debo cancelar la cuenta de utilidades no realizadas. Bueno, partamos del hecho de que no existe tal concepto, ¿sí? En la normativa internacional de utilidades no realizadas, digamos así, de manera separada, ¿no? De manera estricta. Deberíamos saber a qué tipo de utilidades no realizadas está haciendo alusión la persona que está consultando, porque puedo pensar varias cosas. Normalmente hablamos de las utilidades no realizadas cuando estamos haciendo un proceso de consolidación de estados financieros y no creo que este sea el caso, ¿sí? Podríamos estar hablando de utilidades no realizadas cuando, por ejemplo, estamos haciendo la valoración de un activo a su valor razonable, ¿sí? Y su efecto cae directamente en el estado de resultados, pero como se está haciendo la medición al valor razonable, pues los ajustes se van a presentar, como ya lo hemos venido diciendo en otros ejemplos, hasta que aparezca un nuevo valor razonable. Entonces, en este caso, no habría por qué hacer esa reversión de la que se está haciendo alusión en la pregunta. Entonces, si fueran mucho más específicos, más explícitos y nos puedan dar el caso particular, pues sería fabuloso para atender la respuesta. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ujú. Bueno, dice el señor Luis Ángel Roldán. Doctor, una sociedad con único accionista extranjero tiene pérdidas y el patrimonio presentaba patrimonio negativo. El accionista capitalizó especialmente con prima y en colocación de acciones. Pregunta, ¿es procedente cancelar la prima en colocación de acciones con las pérdidas acumuladas? Esa es una gran pregunta, Luis. Muy buena pregunta, la verdad. Y digo que es muy buena pregunta porque hay varios conceptos que he leído de la Superintendencia de Sociedades incluso, en donde manifiesta cuáles son las partidas dentro del patrimonio que servirían para compensar, digamos, esas pérdidas acumuladas. Tendría que revisar, la verdad, soy honesto, no recuerdo específicamente si estas primas en colocación de acciones se pueden compensar directamente contra las pérdidas acumuladas. Lo que sí tengo clarísimo es que el efecto neto en el patrimonio, pues evidentemente hace que, como esa prima ya es un valor que tiene la entidad, pues obviamente va a hacer que este patrimonio quede nuevamente en su naturaleza, ¿no? En su naturaleza crédito y que pues seguramente no haya ninguna causal de liquidación a la vista. Pero tendría que revisar el material y te daría entonces una respuesta posterior, Luis, sobre cómo es este manejo particular de la prima en colocación de acciones. ¿Sí? Entonces, si me ayudas, Carmencita, para recordarme más tarde, reviso el material puntualmente y se lo enviamos al doctor Luis. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Vale. Bueno, dice la señora Lady.
Doctor, ¿está bien reconocer como otros activos no financieros algunos desembolsos que una compañía del Grupo 2 está realizando para algunos proyectos de los que espera recibir ingresos a partir del año 2022? Lady, explícame qué tipo de desembolsos, ¿no? ¿Cuáles serían las características de estos desembolsos? Porque lo que podría yo pensar es que si estamos frente a un proyecto, ¿sí? Este puede ser un proyecto de construcción y de repente lo que estamos haciendo es estamos creando un activo con aras a su venta para el siguiente periodo. Si se cumple con la definición de activo, ¿cierto? Con estos desembolsos de los cuales hemos venido pues, referenciando, seguramente los vamos a tener allí acumulados como activos y cuando se haga la venta de ese activo, ya cuando se ha terminado, pues en ese caso hacemos la correspondiente baja del activo y registramos el ingreso. Y el activo al darlo de baja, pues quedaría como un costo o como un gasto asociado a la generación de ese ingreso. Pero tenemos que ser más puntuales con esos desembolsos, porque acordémonos que hay ciertos desembolsos que por su propia connotación y naturaleza no se pueden acumular como un mayor valor de los activos y en consecuencia se tienen que registrar inmediatamente al gasto. Entonces, si pudiéramos obtener también allí un poco más de información, pues sería fabuloso para dar la respuesta correspondiente. Gracias, doctor. No sé, señora Lady, le habilité el audio, no sé si tenga cómo activar el micrófono. ¿Me escuchan, Carmenza? Perfecto, sí, señora, adelante. Sí, Gracias. Gracias. Doctor, buenas tardes, muchas ¿cómo te gracias. va? Bien, sí, señor. Doc, lo que pasa es que la compañía trabaja en el sector como la industria de entretenimiento, ¿sí? Ah, ok. Entonces, en este momento se está, digamos que se está tratando de implementar páginas o plataformas digitales, tiendas virtuales, ¿cierto? Para la venta de productos. Entonces, digamos que ahorita se está trabajando en el canal de YouTube para, digamos, el cargue de algunos videos de contenido infantil. Hay otra plataforma con la que nosotros, digamos, se hacen una serie de entrevistas, obviamente, a artistas del medio, ¿cierto? Y todo ese contenido, perdón, se carga por medio digital. Entonces, a esos son los desembolsos a los que me refiero, doctora, a todos esos dineros que se han ido incorporando, ya sea para ir montando la plataforma, para ir incorporándole cambios y demás. Es que ahí la verdad, honestamente tengo la inquietud porque no sé, pensaría yo que pudiera ser incluso un mismo gasto, un reconocimiento que deberíamos estar haciendo dentro del estado de resultados, pero son unas partidas materiales, son importantes. Claro. Entonces tengo esa inquietud, doctor, porque hasta el año pasado para el cierre digamos que lo reconocieron como un activo no financiero. Ya. Lo que se puede reconocer como un activo no financiero serían los anticipos, ¿sí? Que se hagan, por ejemplo, para utilizar este canal de YouTube, ¿cierto? Supongamos que se hace un contrato, tú me corriges, digamos que se hace un contrato para pasar publicidad durante un año, ¿sí? Sí, señor. Y te dice YouTube, mire, usted tiene que pagarme a mí hoy de manera anticipada, por ejemplo, 12 millones de pesos, y esto le asegura que su comercial o su publicidad se la voy a estar liberando mensualmente, hasta el término de un año. Si tú hiciste ese pago de manera anticipada, puedes reconocer ese anticipo como un activo y lo vas a ir amortizando durante el tiempo en el cual se va prestando ese servicio, durante el cual este canal pues vaya haciendo la correspondiente publicidad. Y eso tiene un soporte justamente acá, en el párrafo 18.16. Si lo estás viendo en pantalla, Sí, señor. dice que no se impide reconocer los anticipos como activos cuando el pago por los bienes o servicios se hayan realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de servicios. ¿Sí? Evidentemente, estoy anticipando el pago para recibir un servicio más adelante. Pero, por ejemplo, si yo le estoy pagando hoy a alguno de estos artistas que referenciaste, ese pago inmediatamente ya es un gasto para ti, ¿sí? Porque pues Ujú. él ya hizo lo que tenía que hacer, ya presentó su contribución, su participación en el tema de hacer la publicidad y ya tú no puedes medir hacia adelante cuál va a ser ese impacto que vas a tener, ¿no? Ya no puedes saber si el que hubiese estado el artista A o el artista B o el artista C
haciendo esta publicidad te va a dar o no te va a dar ingresos. Entonces, en ese caso, pues se tendría que ir ese desembolso inmediatamente al estado de resultados. Doc, es que estaba acá precisamente revisando sus estados financieros con sus notas, sus revelaciones. Ujú. Acabo de encontrar que más que unos anticipos, lo que veo es que es como una reclasificación de básicamente gastos de beneficios a empleados, hablándolo, digamos que abiertamente como de sueldos y todo el tema de apropiación de seguridad social y de prestaciones. Entonces lo que hicieron fue como reversar esa operación del gasto y trasladarlo a esta cuenta de activo El no activo, financiero. ya. Entonces, con lo que usted me acaba de explicar, entendería que eso no sería correcto, ¿verdad? O No, sea, no es procedente, definitivamente no es procedente. eh, Porque básicamente lo que te digo, no estamos creando un nuevo activo, ¿no? Y te lo coloco en este contexto. Pensemos en el inventario, ¿sí? Si para, por ejemplo, producir computadores, yo necesito contratar a 10 operadores y a ellos pues les tengo que pagar sus correspondientes salarios, sus prestaciones sociales, pero yo sé que esos operadores están ahí atendiendo a la fabricación o al ensamble de los computadores. Me dice la sección 13, usted está construyendo un activo, usted está fabricando un activo y para que ese activo pueda quedar en condiciones de venta, pues usted necesitaba incurrir necesariamente ¿en qué? En el pago de estos beneficios a empleados para que el activo se pudiese vender finalmente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar con esos beneficios a empleados? Hacen parte de la fabricación de un activo y en consecuencia los puedes cargar con un mayor valor de ese activo. Pero en este caso que tú me estás comentando, yo no observo un activo particular, ¿sí? Sencillamente observo una campaña y esa campaña pues lo que implica es que en la medida en la cual se va llevando a cabo, pues tú vas a ir reconociendo esos gastos inmediatamente en el estado de resultados. Porque como te decía hace un momento, no, primero no existe la norma internacional, no existe la sección que te permita registrar el activo. Y segundo, esas actividades que que ya realizaron tus empleados, ya te generaron los beneficios económicos o los gastos en el momento en el cual fueron incurridas. Entonces no las puedes llegar a capitalizar. Ese sería el tema, mi estimada Lady. Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, creo que hay otra consulta.